Y a continuación queremos concluir con el taller Interacciones Pedagógicas en el marco del DUA, el mismo que será impartido por la profesora Carol Houston García. La profesora Carol Houston García es profesora de Educación Diferencial, titulada con distinción máxima en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es doctoranda en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Cantabria. Es magíster en Psicología Educacional, titulada con distinción máxima de la Universidad Santo Tomás. Es diplomada en Vinculación con el Medio, Territorio e Innovación por la Universidad de San Sebastián. Además, es diplomada en Teoría del Aprendizaje para la Educación Superior por la Universidad Santo Tomás. Tiene un diploma en Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje Digital y Learning, que cuenta con licencia de Blackboard. Es docente de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial y en los programas de Magíster en Alta Dirección y Gestión de Instituciones Educacionales. Es magíster en Inclusión e Interculturalidad y magíster en Recursos Humanos de la USS. Ha guiado trabajos de investigación en la línea de gestión pedagógica, inclusión y diversificación de la enseñanza. También ha participado como docente en distintos postítulos en la Universidad Austral de Chile y en la Universidad Santo Tomás, abordando temáticas asociadas al currículo, evaluación, adecuaciones curriculares, atención a la diversidad e inclusión educativa. Participó en la asesoría técnica para el diseño e instalación de modelos de gestión escolar y curricular en escuelas rurales e insulares. Ha elaborado material de apoyo a la docencia, como el Manual de Aplicación Aprendizaje basado en problemas para docentes de pedagogía en educación diferencial, el Manual de Evaluación Propuesta para la evaluación de resultados de aprendizaje. Actualmente es directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, modalidad Advance, en la Universidad San Sebastián. Es docente del Diplomado en Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje Digital y Learning y docente del Diplomado Internacional Neurodidáctica y Neurodiversidad, herramientas para la gestión del currículo y la evaluación a través del neuroaprendizaje del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI. Ha liderado durante 3 años proyectos de vinculación con el medio, usando el ABP como estrategia de innovación y progresión curricular. Agradecemos a la profesora Carol y le damos el espacio para que nos presente su interesante ponencia. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a participar de esta Escuela de Invierno, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes también desde el sur de Chile, una temática que me parece muy interesante y necesaria de abordar en los contextos escolares, sobre todo por los desafíos que tenemos para abrir espacios inclusivos, para llegar a todos nuestros estudiantes y para poder instalar dentro de la sala de clase una dinámica de aprendizaje dialógico, de aprendizaje significativo, un espacio, ¿no es cierto?, para compartir, para aprender entre todos y todas, y por lo tanto generar, ¿cierto?, una sinergia comunicativa entre el profesor y el estudiante que favorezca y beneficie el aprendizaje de los niños y niñas y jóvenes con los que tenemos que trabajar, más allá del diagnóstico de la situación, ¿cierto?, cognitiva en la que se encuentren. Las características individuales y las trayectorias educativas son necesarias de salvaguardar, de cuidar y de respetar en un espacio inclusivo al que queremos apelar, ¿cierto?, y avanzar paulatinamente. ¿Por qué las interacciones pedagógicas en el marco del diseño universal para el aprendizaje? Porque desde ahí empieza a construirse la relación con el educando y empieza a construirse también el necesario vínculo hacia el aprendizaje, hacia un aprendizaje que sea significativo, interactivo, dialógico y que respeta también las realidades, ¿cierto?, territoriales, que se sumerge en un espacio de realidad que permite que el estudiante pueda avanzar en su trayectoria pedagógica, respetando también sus características.
hoy más que nunca un espacio de diálogo y de sana interacción entre educandos, pero también entre el profesor y el estudiante, es requerido y es significativo para poder avanzar hacia nuevos desafíos, para pensar, por lo tanto, en cómo podemos generar innovación pedagógica, en cómo podemos instalar prácticas inclusivas, en cómo podemos transformar nuestra escuela desde una mirada de una cultura que respeta el aprendizaje de todos, pero que también invita a los estudiantes con desafíos, con metas que son claras, ¿cierto? Y que por lo tanto está focalizada en interactuar constantemente desde una relación que es positiva, desde una interacción pedagógica que es mediada. ¿Qué podemos entender como una interacción pedagógica? Algunos autores la definen como intercambios que ocurren entre individuos o grupos que al menos en teoría se completan cuando existe una dinámica dialógica, es decir, una capacidad de comunicarnos. Nos comunicamos no solamente con el lenguaje oral, sino que también con nuestro cuerpo, con el lenguaje no verbal, con las expresiones, con las interacciones, apoyos y gestos que también vamos implementando dentro de la sala de clase. Cuando existe esa comunicación dialógica entre el profesor y el estudiante, vamos abriendo y construyendo un camino distinto hacia aprender más y mejor, hacia un aprendizaje que es mucho más amigable con el estudiante y que rompe con estas ideas tradicionales que teníamos en educación. Esta imagen es muy ilustrativa de cómo era nuestro sistema educativo, pero también de cómo sigue siendo en algunos contextos escolares. Una relación, ¿no es cierto?, muy jerárquica, muy directa, una relación donde las interacciones pedagógicas eran muy limitadas porque tenemos a un profesor que es quien maneja el contenido, que es quien maneja toda la información y es el amo y señor de la sala de clase. Pero hoy día sabemos, desde la mirada del diseño universal de aprendizaje, desde los aportes que nos han hecho también las neurociencias, que las emociones dentro de la sala de clase son importantes. Son significativas para poder favorecer aprendizajes que sean de calidad. Y son precisamente imágenes como estas las que tenemos que ir erradicando paulatinamente, progresivamente de nuestros contextos educativos. ¿Por qué es importante una buena interacción pedagógica con nuestros estudiantes? ¿Por qué es de relevancia generar espacios de diálogo y de aprendizaje colaborativo? Primero porque son espacios, ¿no es cierto?, de construir el aprendizaje, de dialogar, de aprender colaborativamente con otros. Porque en el aula de clase también hay movimientos y hay una dinámica y hay una tendencia a la transformación constante cuando el profesor se transforma en un excelente mediador, en un mediador que sabe hacia dónde orientar el aprendizaje y el trabajo de sus estudiantes. Las interacciones pedagógicas, ¿no es cierto?, nos abren un mundo de posibilidades, pero un mundo de posibilidades que benefician el camino y la trayectoria educativa de todos los niños, niñas y jóvenes que forman parte de nuestro sistema educativo. Desde esa perspectiva, los desafíos que tenemos por delante son muchísimos. Cómo nos relacionamos con los niños, cómo validamos las emociones en el contexto de la sala de clase y sobre todo cómo somos capaces también de implicarlos en el proceso educativo. ¿Qué beneficios tienen las interacciones pedagógicas? Muchísimos, y desde la mirada de diferentes autores podríamos pensar en una larga lista, ¿no es cierto?, de beneficios en función de estas interacciones pedagógicas que son positivas. Podríamos mencionar, por ejemplo, que propician un aprendizaje activo, que favorecen este aprendizaje activo participativo dentro de la sala de clase, donde el estudiante tiene un rol significativo y de relevancia en el aula. No es el estudiante pasivo que recepciona información y que tiene que replicar los medios y que tiene que replicar, ¿no es cierto?, aquello que está aprendiendo de memoria. Es un aprendizaje que incentiva al estudiante a ser parte de todo el proceso. Y desde esa perspectiva, cuando generamos buenas interacciones pedagógicas, respetando las características de nuestros niños, haciendo un buen uso del lenguaje y sobre todo mediando, estamos abriendo paso a estas múltiples posibilidades de poder vincularlos y de implicarlos, ¿cierto?, en su proceso formativo. Favorece la conexión emocional. Sabemos muy bien la importancia que tienen las emociones al momento de aprender.
La conexión emocional con nuestros estudiantes nos permite asegurar un proceso que es mucho más amigable con el proceso educativo de nuestros niños. Respetar sus emociones, implicarlos dentro de ese proceso, que sepan reconocer cuál es su estado emocional frente al aprendizaje, también es importante. Poder ayudarlos a verbalizar aquellas emociones dentro de una clase, dentro de una situación de aprendizaje también colaborativo. Qué difícil es hoy día para muchos niños poder expresar sus emociones y poder presentar a otros, ¿no es cierto?, lo que piensan, lo que opinan, lo que están construyendo en relación de lo que ven y de la realidad que los rodea. Por eso es tan importante que estas interacciones pedagógicas mediadas apunten también al respeto de esas emociones. Desde este lugar podemos también demostrarle a nuestros estudiantes las altas expectativas que tenemos sobre su aprendizaje y empezar a eliminar esta mirada de poner techo, ¿no es cierto?, a las situaciones de aprendizaje. Por otro lado, favorece el monitoreo de una clase porque nos permite hacer un seguimiento, una retroalimentación que sea efectiva, nos permite, por lo tanto, mirar el proceso educativo desde todas sus dimensiones y momentos. Estimula que el estudiante se involucre dentro de este proceso de aprendizaje porque precisamente a través del aprendizaje activo, de la conexión emocional, él es parte de la construcción de las metas que tenemos para aprender. Eleva también la conciencia de cada uno sobre su propia responsabilidad, porque el estudiante, al sentir que tiene un rol activo en su proceso y que su tiempo, su ritmo y sus habilidades son respetadas y valoradas dentro de su trayectoria formativa, podemos entonces sacar lo mejor de él, elevar, ¿no es cierto?, su motivación y hacerlo participar desde un lugar mucho más cercano y con otras posibilidades para aprender más y mejor. Por lo tanto, apuntamos directamente a lograr un aprendizaje significativo. Después de 2 años de pandemia, de haber estado tanto tiempo vinculados solamente en nuestro contexto de casa, donde muchos de nuestros niños tuvieron o vivieron situaciones de violencia, de vulneración de derechos, etc., nos hemos dado cuenta que a los niños, sobre todo más pequeños, les cuesta muchísimo contar y reconocer sus propias emociones. El espacio de la sala de clase tiene que ser, por tanto, un espacio de cuidado, un espacio también de contención, donde más allá del currículum, las habilidades de nuestros estudiantes tienen que tener ese espacio de desarrollo natural, libre, guiado, modelado por el adulto. Y en ese sentido, lo que vayamos trabajando desde la perspectiva de las interacciones pedagógicas cobra sentido en un aula que es activa, que es participativa, pero que también permite que los niños puedan desplegar las diferentes estrategias y herramientas que van a ir desarrollando a lo largo de la educación. Mencionaba hace un momento atrás lo importante que son las interacciones pedagógicas desde la mirada del aprendizaje activo. ¿Qué es lo que nos permite o cuáles son los beneficios, cierto, que tiene el aprendizaje activo? Este tipo de metodología se sustenta desde la mirada constructivista, pero lo que busca principalmente es que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan un rol activo y protagonista dentro de la sala de clase. Favorece que como profesores podamos planificar actividades y pensar en situaciones de experiencias de aprendizaje que permitan que ellos puedan escribir, leer, hablar, dialogar, construir con otros. No solamente escuchar una información, sino que también transformar aquello que estoy aprendiendo, transformar aquello que estoy leyendo, transformar, reutilizar estos nuevos aprendizajes. El aprendizaje activo coloca en el centro del proceso al estudiante, con todas sus características. Y si pensamos hoy día en una sala de clase donde tenemos una diversidad de estudiantes, las posibilidades de poder diversificar esas experiencias son muchísimas. Sin lugar a duda que eso significa un desafío para nosotros como profesionales de la educación, como profesores. Pero ahí tenemos mucho todavía que trabajar con aquellos equipos de aula con los que estamos trabajando dentro de la sala de clase. Como por ejemplo, de qué manera el psicólogo nos puede aportar estrategias específicas también para poder implementarlas dentro de la sala de clase y asegurar que nuestros estudiantes vayan avanzando significativamente
en estos espacios. Desde la lógica del aprendizaje, ¿no es cierto?, activo, podemos generar diferentes y múltiples formas de que ellos puedan darnos a conocer cuáles son los logros, qué es lo que piensan, cómo van avanzando en su proceso, ¿no es cierto?, formativo. Y eso es parte de esta mirada necesaria de diversificar la enseñanza, de diversificar también las múltiples posibilidades de respuesta que tienen nuestros estudiantes frente a los desafíos que nosotros les vamos planteando. ¿Qué podemos hacer entonces cuando hablamos de un aula que permite, que favorece el aprendizaje activo? Por ejemplo, utilizar técnicas para los momentos de las preguntas. Y eso significa pensar muy bien qué tipo de pregunta es la que voy a utilizar. Cómo voy a elaborar y plantear una pregunta abierta que asegure la participación, ¿no es cierto?, de los estudiantes, que permitan que ellos elaboren juicios, argumentos, ¿no es cierto?, que puedan dar cuenta de lo que están aprendiendo a través del lenguaje. Si tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales que requieren también algún apoyo a través de un sistema de comunicación alternativo, también favorecer su participación a través del uso de calendarios, de los SAC, etc. Pero facilitar a través de las preguntas mediadas, ¿cierto?, espacios para que todos puedan dar a conocer y demostrar lo que están aprendiendo en función de un contenido en particular. Desarrollar de esta manera sus habilidades, porque recordemos que no nos interesa solamente el aprendizaje memorístico, no queremos apuntar a eso. Eso ya pasó, el conocimiento está en todas partes y podemos rápidamente acceder a él. Lo importante es qué aprendemos a hacer con ese conocimiento, cómo aprendemos a transformar esa información. Por lo tanto, estas preguntas que tienen que ser reflexivas, mediadas, abiertas, significativas para nuestros niños, los sitúan frente a un escenario de un desafío que permite que ellos vayan a estructurar una nueva respuesta, un nuevo camino, una nueva forma de resolver una situación problemática. Podemos utilizar también técnicas para que nuestros estudiantes trabajen solos en el aula, entregando instrucciones que sean claras, ¿cierto?, monitoreando también ese proceso, pero favorecer también la autonomía de ese aprendizaje. Técnicas para obtener información inmediata por parte de los alumnos. ¿Cómo podemos, en el fondo, generar un trabajo grupal o individual donde el estudiante vaya avanzando y pensamos de qué manera retroalimento, monitoreo, hago el seguimiento para que el estudiante me vaya reportando aquellos avances que tiene dentro de su proceso planificado y estructurado. Podemos utilizar también técnicas para provocar a los alumnos o incitarlos a pensar con preguntas desafiantes, con situaciones problemáticas, o plantearles desde el error la solución a una situación determinada. Desde esta lógica del aula activa y del aprendizaje activo, también podemos utilizar la estrategia pensar, emparejar, compartir. Ayudar al estudiante y mediar en su proceso, ¿no es cierto?, de elaboración de una respuesta es clave para el aprendizaje. Darles los tiempos para poder organizar la información. Momento, piensa. Fíjate bien en lo que vas a responder. Ordena tus ideas. Mediar en ese proceso también es parte de esta mirada desde las interacciones pedagógicas. Podemos incitar, ¿no es cierto?, y ayudarlos o guiarlos para que establezcan relaciones, para que puedan vincular aquel aprendizaje nuevo con los aprendizajes que ya tienen adquiridos. Y por supuesto, compartir con otros los resultados. La finalidad de esta estrategia, pensar, emparejar y compartir, busca principalmente que el estudiante organice, ordene, pero que también establezca relaciones y comparta sus resultados con otros, que por lo tanto pueda elaborar argumentos que sean claros y precisos en relación a una situación que tuvo que resolver. Técnicas de aprendizaje colaborativo. Trabajar, ¿no es cierto?, en grupos pequeños que están bien conformados, elaborados, donde cada uno tiene un rol y una responsabilidad, ¿no es cierto?, que cumplir. Y desde esa perspectiva también potenciamos y generamos un proceso evaluativo que sea significativo con esta instancia de aprendizaje. De esta manera, con estas pequeñas sugerencias, podemos transformar también nuestra sala de clase y pensar desde la lógica del aprendizaje activo. Estamos mediando en cada momento, estamos monitoreando, estamos retroalimentando. ¿Qué pasa entonces con esta mirada desde la conexión emocional, que también se las comentaba al comienzo?
Sabemos que las emociones son importantes y que tenemos que mirar al sujeto desde una perspectiva integral, desde todas sus dimensiones, entenderlo desde también su historia familiar, cómo sus emociones, su vida personal y el contexto escolar en el que se desenvuelve generan también en él un todo. No podemos mirar al estudiante sin entender también sus características personales, individuales, el sujeto desde cada una de las dimensiones que lo conforman. De esa manera podemos acercarnos con un lenguaje adecuado, generando espacios de trabajo que sean mucho más asertivos, pero también respetando sus emociones y considerándolas dentro de su proceso de aprendizaje. Qué importante es que hoy más que nunca podamos generar esos espacios de diálogo con ellos para que puedan reconocer lo que les pasa, para poder enseñarles, orientarlos, acompañarlos a manejar, por ejemplo, un cuadro de frustración frente a una tarea que quizás era demasiado compleja para ellos. Podemos enseñar desde las emociones y hoy día más que nunca es clave aprender a comunicar esa información, pero también a reconocerla. Y el espacio de la sala de clase no es solamente un espacio para trabajar, sino que también para dialogar, para conectarse con otros, para reconocer las emociones del otro, para vincularnos entre todos como un grupo, ¿no es cierto?, que avanza, que trabaja y que comparte largas horas de trabajo dentro de la escuela. Las emociones movilizan y las emociones definen también la forma en que nos vamos a mover y a entender con los adultos, con el resto de nuestros compañeros. Las emociones nos predisponen hacia un aprendizaje que es o no significativo. Las emociones nos permiten abrirnos al mundo del aprendizaje también. Por lo tanto, desde esa perspectiva, lo que vayamos trabajando con nuestros estudiantes en función de la conexión emocional y de cómo los involucramos en su proceso, resulta ser clave para que podamos tener niños, niñas y jóvenes con una visión y una proyección mucho más favorable dentro de la sala de clase. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿De qué manera podemos involucrarnos, ¿no es cierto?, y respetar esas emociones y que éstas sean parte de su proceso educativo? Por ejemplo, definir los objetivos de una actividad. Hoy día los niños también tienen que ser parte de este proceso de planificación. Estamos acostumbrados como profesores a decirles qué hacer y cómo resolverlo. Tenemos también la necesidad imperiosa hoy día de entregarles y de compartir esa responsabilidad con ellos, porque ellos también pueden tomar decisiones sobre qué hacer, cómo resolver una tarea. Por lo tanto, lo involucramos de esa manera y lo implicamos en su proceso de aprendizaje. Podríamos también abrir el espacio para que ellos elijan las diferentes rutas o diferentes posibilidades para poder aprender. ¿Cuál es la estrategia que más les acomoda? ¿De qué manera pueden resolver, ¿no es cierto?, una problemática existente? ¿Cómo podemos resolver una situación o dar respuesta a un criterio de evaluación? ¿Cómo alcanzamos una meta? Esa toma de decisiones y de acuerdos, ¿no es cierto?, que alcanzamos entre todos, lo podemos plantear al inicio de la clase, al inicio de un proyecto, al inicio de una actividad, para que el estudiante también sea parte de ese proceso de construcción. Pero eso también significa que necesariamente, si lo implico en la toma de decisiones, también lo puedo implicar en la construcción del proceso evaluativo. ¿A cuántos de nosotros nos han preguntado alguna vez cómo queremos ser evaluados en la escuela, en un programa de posgrado? Es muy difícil que eso suceda, porque la evaluación históricamente ha sido vista como un proceso unidireccional. Cuesta muchísimo además acostumbrar hoy día a nuestros jóvenes, por ejemplo, a un proceso de autoevaluación del aprendizaje, con lo necesario que es que tomemos conciencia de cómo vamos avanzando en ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, si empezamos a incorporar estas estrategias, ¿no es cierto?, tempranamente, vamos modelando conductas de evaluación que son muy favorecedoras para el proceso de monitoreo, pero que también le permitan al estudiante ir chequeando su proceso. ¿Qué otra forma o qué otro camino también tenemos?
saber los logros, avances y mejoras del proceso de aprendizaje. Es muy importante que los estudiantes conozcan cómo va su proceso, cómo están avanzando en cumplir una meta. No es posible que todavía, con el tiempo que ha pasado, tengamos, ¿no es cierto?, tengamos que conocer situaciones de aprendizaje donde los estudiantes conocen su resultado al final de un proceso educativo. No son monitoreados ni acompañados durante su proceso, sino que reciben una calificación final. Y ahí saben si les fue bien, si les fue mal, ¿no es cierto?, a partir de una nota y de una mirada absolutamente cuantificada. Parte de este proceso de mejorar las interacciones pedagógicas dentro del aula también involucra este proceso de saber cómo voy, cómo me estoy acercando al aprendizaje, cuánto me falta para poder alcanzar la meta planteada. Y por supuesto que elegir distintas formas de respuesta también es una alternativa para que nuestros estudiantes sean parte de, formen parte de y se impliquen en su propio proceso de aprendizaje. Otro de los puntos mencionados al inicio tenía que ver con esta mirada de tener altas expectativas. Las altas expectativas en el aprendizaje significan que yo, ¿no es cierto?, valoro las posibles metas que voy a ir planteando positivamente a mi grupo de estudiantes. Significa que yo conozco cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades, que como profesor intenciono espacios, ¿no es cierto?, de desarrollo, de trabajo y de avance que van a apuntar siempre al aprendizaje significativo. Significa también que como profesor y a través del acto pedagógico, como lo plantea Cole, intervengo, puntualizo, pido, doy explicaciones, resumo experiencias, animo al estudiante, lo implico en todo su proceso. Doy dando estas especies de refuerzos positivos o de ideas, ¿no es cierto?, donde el estudiante va avanzando y voy destacando esos logros positivamente. Voy abriendo espacios para que el estudiante pueda ir chequeando cómo va, de qué manera está avanzando, siempre entregando, ¿no es cierto?, una palabra positiva, una interacción pedagógica positiva que destaca sus avances y sus logros. Qué importante es para todos nosotros cuando alguien nos dice, lo hiciste súper bien. Qué manera de motivarnos cuando cada vez que logramos alcanzar una meta, nos sentimos también satisfechos y contentos con nosotros mismos. Esa necesidad de sentirme competente frente a una tarea también es importante para nuestros estudiantes. Ahora, ¿qué significa en términos prácticos, ¿no es cierto? ¿O qué es lo que puedo hacer como docente cuando trabajo desde esta mirada, desde las altas expectativas? Primero, entender que nuestros estudiantes necesitan desafíos cognitivos y que para enfrentarlos a estos desafíos cognitivos, el estudiante debe ser actor en su proceso de aprendizaje. Debe tener la posibilidad de desplegar sus conocimientos, de desplegar y hacer uso de una serie de estrategias. Y sobre todo, de reelaborar y de demostrar cuánto sabe, de reconstruir aquello que está aprendiendo y de esa manera, ¿no es cierto?, poner en juego todos sus conocimientos previos y los nuevos ya adquiridos. Significa también desde este punto de vista que yo busco y potencio espacios, ¿no es cierto?, y experiencias de aprendizaje significativas, pero que desafían a mi grupo de estudiantes. No presento un desafío demasiado alto entendiendo que podría generar frustración o que podrían simplemente no llegar a alcanzar esa tarea. Por el contrario, lo que busco es un espacio desafiante donde el estudiante pueda movilizarse, donde pueda tomar decisiones, donde pueda resolver problemas con una adecuada mediación por parte del profesor. No pienso en situaciones de aprendizaje que son demasiado simples y que, desde donde el estudiante ya está acostumbrado a moverse, sino que lo voy empujando un poquito, ¿no es cierto?, más allá, buscando abrir espacios de resolución nuevas. Por ejemplo, la metodología, cierto, de proyectos es una muy buena forma de poder desafiar a los estudiantes desde la problemática de la realidad.
para buscar soluciones, para buscar nuevas alternativas, para poder también buscar caminos y diseñar trayectorias educativas diferentes. En ese sentido, desafiamos al estudiante para ya no, para sacarlo, ¿no es cierto?, de esa zona de confort que implica la repetición, la evaluación tradicional a través de una prueba, sino que lo invito a buscar nuevas soluciones, a construir nuevos caminos. Por eso es importante tener expectativas altas de nuestros estudiantes, porque cuando nosotros además le transmitimos esas altas expectativas que tenemos en relación a sus propias competencias, el estudiante también siente que es valorado, que es respetado desde sus propias habilidades. Aquí es clave, por supuesto, el conocimiento que tengamos del curso para poder plantear desafíos adecuados y tomar las medidas necesarias, ¿cierto?, cuando nos enfrentamos a situaciones más complejas. Otro elemento importante a considerar cuando hablamos de interacciones pedagógicas es la forma en que vamos a monitorear el aprendizaje. ¿De qué manera voy a hacer un seguimiento? ¿De qué manera voy a hacer un proceso de acompañamiento que favorezca la observación, la retroalimentación, el debate, que el estudiante conozca cómo va en su proceso de aprendizaje? Cuando planificamos experiencias de aprendizaje, es muy necesario que generemos espacios, pausas y diferentes momentos que nos permita ir viendo cómo van aprendiendo nuestros niños, niñas y jóvenes, pero sobre todo también que nos permita a nosotros como docentes mirar el proceso planificado y tomar decisiones al respecto. Porque quizás aquello que planifiqué no era lo más adecuado, no era lo más correcto para una situación determinada, y quizás tengo que tomar decisiones y hacer cambios, ajustes, movilizar, ¿no es cierto?, nuevas experiencias. Eso habla de nuestra capacidad, ¿no es cierto?, reflexiva, pero también de nuestra capacidad para flexibilizar y adaptarnos al contexto en el que estamos. ¿Cómo logramos eso? Gracias precisamente al monitoreo. Monitorear el aprendizaje es beneficioso para el estudiante, pero también es beneficioso para nosotros. Nos ayuda a tomar decisiones oportunas y evita que nuestros estudiantes se enfrenten a un posible fracaso, porque sabemos en qué momento tenemos que prestar el apoyo, la mediación adecuada, de qué manera vamos a orientar, reorientar quizás el trabajo que nuestros estudiantes están llevando a cabo. Y esto en el grupo, ¿no es cierto?, diverso de estudiantes que tenemos. No podemos pensar que estas estrategias son solo para los estudiantes que presentan algún tipo de necesidad educativa especial. También lo requieren, ¿no es cierto?, los estudiantes que tienen talento, los estudiantes que avanzan, ¿no es cierto?, a un ritmo adecuado dentro de su proceso de aprendizaje. Todos y todas requieren un monitoreo de su propio proceso de aprendizaje. Es más, podemos pensar incluso en cómo vamos modelando y enseñando al estudiante a hacer su propio check, a hacer su propio seguimiento de cuáles son las metas propuestas, cómo estoy cumpliendo esas metas, cómo me estoy acercando al aprendizaje, cómo me estoy acercando a resolver las diferentes situaciones, ¿no es cierto?, desafiantes que el docente me está planteando dentro de la sala de clase. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Por ejemplo, desde el estudiante, autoevaluar su proceso, completar listas, ¿no es cierto?, de chequeo que me permita ir viendo qué tareas ya cumplí, qué tareas son las que tengo pendientes. Recibir esta retroalimentación y trabajar en las mejoras. Cuando hacemos una retroalimentación como profesor del aprendizaje a nuestros estudiantes, es importante que el estudiante tenga la posibilidad de hacer las mejoras correspondientes. Conocer lo que los otros han estado trabajando, lo que sus compañeros, sus pares están desarrollando, hacer comentarios positivos para destacar los avances de otros, pero también reconocer esos avances en mi trabajo como estudiante. O evaluar a los compañeros, hacerlos partícipes del proceso de evaluación, aportar nuevas ideas para poder pensar en las posibles mejoras que un estudiante puede llevar a cabo. ¿Qué hacemos como profesor para monitorear el aprendizaje? Establecer interacciones pedagógicas mediadas. ¿Qué información encontraste? ¿Dónde la encontraste? ¿Esto que encontraste te sirve para resolver el problema? Vamos orientando a través de preguntas abiertas
este proceso de construcción del aprendizaje, de acercarnos a la meta, pero de manera acompañada, de manera mediada. ¿Qué necesitas, por ejemplo, para subir tu noticia, para terminar tu trabajo, para resolver este problema que estamos resolviendo y construyendo juntos? ¿Crees que falta algo? ¿Hay algo que es necesario incorporar? ¿Por qué lo vas a hacer así? ¿Lo podrías resolver de una manera distinta? Pero también es importante saber cuál es la opinión que tiene el estudiante en relación a nuestro proceso. ¿Las instrucciones que yo te di fueron claras? ¿Te permitieron resolver efectivamente la tarea? ¿La información que buscaste o que yo te entregué como profesor te ayudó, ¿no es cierto?, a comprender la información? Por lo tanto, esta retroalimentación no solamente le permite al estudiante ver cómo va progresivamente en su aprendizaje, sino que, como ya dije anteriormente, nos permite también a nosotros como profesores saber de qué manera van aprendiendo y transitando por este camino nuestros estudiantes para poder tomar decisiones en el momento adecuado. Esto tiene que ver con mirar el aula de clase como un espacio flexible, como un espacio dinámico, como un espacio que está en constante transformación. El hecho de tener ambientes motivantes me permite también pensar desde ya en que este ambiente requiere generar y abrir espacios para que nuestros estudiantes puedan dar respuesta al aprendizaje, pero considerando sus habilidades, sus competencias, entendiendo que yo puedo resolver una tarea siguiendo un camino diferente, diversificando la forma de respuesta, diversificando también la forma en que voy a presentar un determinado estímulo. Cuando es necesario, adapto el entorno y adapto también el currículum. Tomo decisiones al respecto porque voy viendo cómo es el proceso de mis estudiantes y voy tomando decisiones en función a ese proceso. No es un espacio lineal, estático, sino que es un espacio que favorece un cambio positivo, entendiendo que ese cambio positivo se apunta y se dirige hacia el aprendizaje. Y mantengo, por supuesto, altas expectativas porque voy desafiándolos, voy construyendo con ellos nuevas y múltiples posibilidades de aprender. Estos espacios de aulas flexibles y motivantes están basadas en el entendimiento que tenemos de que nuestras salas de clases son distintas. Son ambientes heterogéneos, son ambientes donde el diálogo estimula el aprendizaje, donde la exploración y la capacidad de aprender con otros es valorada, es respetada, es considerada, donde los objetivos y las metas que yo voy a plantear también son construidas con mis estudiantes porque son parte del proceso formativo. Y por supuesto, desde este lugar considero la diversidad lingüística, cultural, emocional presente en la sala de clase. Por lo tanto, hay una valoración del sujeto y de los sujetos que forman parte de este espacio educativo. ¿Qué significa esto también para nosotros como profesores y para el rol que cumple el estudiante? Las interacciones, ¿no es cierto?, mediadas nos permiten y nos obligan de alguna manera a nosotros como docentes cambiar, ¿no es cierto?, la forma en que nos acercamos al estudiantado, la forma en que vamos a planificar una experiencia de aprendizaje, porque tenemos que considerar el rol que cumple el estudiante, la forma en que va a interactuar y a ser partícipe de manera constante en cada uno de los momentos de una actividad. Nosotros como docentes asumimos un rol de un tutor, de un mediador, de un sujeto, ¿no es cierto?, que va gatillando en sus estudiantes la reflexión constante, que va invitando a su grupo de estudiantes, ¿no es cierto?, a participar, a tomar decisiones, va mediando constantemente para que el estudiante logre ser crítico, reflexivo, alcance el análisis, reflexione, dialogue y construya con otros aquellos aprendizajes que son significativos y que tienen una importancia también para la vida. En cambio, el estudiante se va transformando en este estudiante activo que asume responsabilidades, que asume nuevos desafíos y que va respondiendo paulatinamente a las distintas alternativas que yo le voy dando para poder transitar dentro de su proceso de aprendizaje. Esto no es fácil,
Esto requiere de una exhaustiva preparación. Esto requiere también que el docente conozca la diversidad de estudiantes que tiene dentro de la sala de clase, cómo va a incentivar el trabajo, cómo va a hacer que el estudiante efectivamente tenga un rol activo dentro de este proceso y cómo va a ser capaz de diversificar los diferentes momentos también frente a un espacio educativo altamente flexible y que moviliza a los estudiantes, ¿no es cierto?, a nuevas trayectorias, a nuevos pasos, al uso de nuevos recursos y de nuevas respuestas. Para este desafío es importante poner en el centro del proceso también la mediación dentro del aula. Entender que la mediación es una forma de interacción pedagógica, tal como lo plantea Pilonieta, ¿no es cierto?, conduce a la generación de experiencias positivas de aprendizaje. Qué importante es asegurar esas experiencias positivas para poder aprender más y mejor, para poder darle sentido de realidad y darle un sentido de importancia, de relevancia a aquello que estoy integrando. Desde esta perspectiva, ¿cierto?, la interacción pedagógica es parte de este dispositivo de aprendizaje. Permite también el desarrollo emocional de las personas y tiene, por supuesto, una dimensión educativa porque apunta a desarrollar y a estimular también las competencias cognitivas de nuestros estudiantes. Por otro lado, hay algunos autores como Escobar que lo ven como un proceso de interacción social, dialógico, lúdico, consistente, intencional, que es sistemático. La mediación en el aula es continua, es constante y tiene que estar bien diseñada y elaborada. Es parte de la forma en que interactuamos con nuestros estudiantes. ¿Qué condiciones son esenciales para que exista un buen proceso de mediación? Primero, creer que la mediación es efectiva y es poderosa, que tiene un impacto en el otro, que tiene un sentido de realidad, que va a provocar en el otro un movimiento, que va a provocar algo. En segundo lugar, tener claridad de que siempre es posible mejorar la actitud, mejorar la habilidad, mejorar la forma en que me enfrento, ¿cierto?, al aprendizaje. Por lo tanto, la mediación permite movilizar todas las habilidades que tiene un sujeto. Y reconocer que la simple enseñanza de las asignaturas no es el camino, porque, como ya comentaba, ¿cierto?, el conocimiento está en todas partes. Lo importante es cómo aprendemos a utilizar ese conocimiento, cómo vamos más allá y podemos intencionar en nuestros estudiantes las capacidades de análisis, de reflexión, de construcción, de reconstrucción, etc. Y para eso, pensar que la mediación tiene un poder en el otro, nos ayuda a orientar, a acompañar y a intencionar nuevos y mejores aprendizajes. Nuevas condiciones, importantes de considerar. Comprender que la educación es diferente y es necesaria ajustar los enfoques educativos, ¿no es cierto?, al desarrollo de la personalidad. La educación está cambiando y tenemos nosotros que ser esos motores de cambio y de transformaciones dentro de la sala de clase. Identificar también las variables que pueden hacer del proceso educativo un verdadero ámbito de formación personal. ¿Qué es lo que hay en mi realidad y en mi contexto educativo que favorece, por lo tanto, el desarrollo de mis estudiantes? Identificar y comprender también los criterios de mediación. Saber hacer una mediación, intencionar esa mediación. Y quizás si hay alguien que explica muy bien el proceso de mediación es Feuerstein, que nos dice que, habiendo muchas otras formas de mediar, hay tres que son, ¿no es cierto?, transversales y que son necesarias de implementar siempre. Una mediación que es intencionada y que es recíproca. ¿Y qué significa que la mediación sea intencionada? Significa que existe una intención clara por parte del adulto, en este caso, a transmitir una información, a transmitir un mensaje. Y este mensaje es claro, es compartido y busca movilizar al otro. Es decir, yo explicito, hago explícita, ¿no es cierto?, la intención de mediación que tengo dentro de la experiencia de aprendizaje. Les digo a mis estudiantes, esto que vamos a hacer sirve para,
Ustedes saben que lo que yo quiero hacer es para que ustedes aprendan de esta manera. Intenciono, es como colocar las cartas sobre la mesa, ¿cierto? Intenciono y aclaro cuál es el sentido de la mediación. Pero también esta mediación tiene que ser trascendente, porque debe permitir que lo aprendido, lo mediado, pueda ser transferido a otro contexto. Y por otro lado, tiene que tener este sentido de significación, porque los estudiantes necesitan saber por qué. ¿Por qué estoy aprendiendo de esta manera? ¿Por qué puedo ocupar una estrategia y no otra? Entonces, manteniendo al menos estos tres criterios de intencionalidad y reciprocidad, trascendencia y significación, voy orientando una mediación, ¿no es cierto?, que es significativa, ordenada, consecuente y que va a permitir mover a mis estudiantes hacia un aprendizaje mucho más claro y mucho más rico también para él. ¿Qué implica esta mediación de intencionalidad y reciprocidad? Implica, por ejemplo, que desde mi hacer como profesional, explicito la información, focalizo al estudiante hacia el estímulo al que se tiene que dirigir su atención. Voy a variar además la posibilidad de usar diferentes estímulos, información, etc. Y por otro lado, voy a adaptar la información cuando sea necesaria. ¿Qué es lo que debo evitar cuando trabajo con una mediación de intencionalidad y reciprocidad? ¿Qué es lo que no debo hacer? Introducir sin decir cuál es el objetivo. O sea, que los estudiantes no tengan claro hacia dónde vamos, cuál es la meta de la clase. Limitarse a decir, abra su libro, responda en la página tanto. Porque eso no está intencionando, ¿no es cierto?, el porqué de una tarea. Tampoco puedo llegar y distribuir, ¿no es cierto?, material pedagógico sin explicarle y sin decirle a los estudiantes para qué, por qué es lo que vamos a construir ese día, qué es lo que vamos a hacer o aprender en esa ocasión. Dejar que los niños exploren solos el nuevo material sin explicar nada también es un error. Es importante que los estudiantes sepan, ¿no es cierto?, cuál es la intención de una tarea. Y por lo tanto, para qué nos sirve, cómo lo podemos utilizar, de qué manera lo vamos a implementar, cómo vamos a tener una secuencia de pasos para poder resolver una actividad determinada. Dejar que los alumnos naveguen por internet sin ninguna guía también resulta un error, no solo porque pueden encontrar información equívoca de algo, sino que también porque es importante que ellos sepan cuál es la meta, para qué me sirve esa información, qué es lo que estoy buscando, cómo lo debo buscar, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, aquí algunas consideraciones en términos de la mediación de intencionalidad y reciprocidad. ¿Qué pasa entonces con la mediación de trascendencia? Desde esta perspectiva, ¿qué debo hacer? Ampliar una idea, el campo de acción. Establecer relaciones entre la información y entre aquellos nuevos aprendizajes que estoy desarrollando. Proyectar este aprendizaje. ¿Para qué me va a servir más adelante? Generalizar esta información cuando es pertinente. ¿Qué debo evitar hacer? Enseñar procedimientos sin señalar las relaciones. O sea, que el estudiante aprenda solamente a hacer sin entender para qué, cuál es el impacto, cómo lo puedo reutilizar. Avanzar demasiado rápido con los contenidos cuando un estudiante debe, ¿no es cierto?, aprender algo. Dejar que los alumnos aprendan principalmente hechos, sin entender su relación, sin profundizar en una posibilidad de análisis de los datos que estoy conociendo. Devolver la tarea sin comentarios ni correcciones, porque de lo contrario, los estudiantes saben que hacen la tarea, nadie me va a decir nada, no tiene ninguna relevancia, ¿ya? Hacer las cosas uno en lugar de dejar que las haga el niño, darle la respuesta antes de que el niño pueda elaborar, argumentar, buscar la información necesaria para dar una respuesta adecuada al problema planteado. ¿Qué significa entonces la mediación también desde el significado? ¿Qué es lo que puedo hacer como docente? Decir por qué piensas que esta interacción es importante para ti. Darle a conocer, ¿no es cierto?, que esto que estamos haciendo tiene una significancia para él como estudiante, para mí como profesora.
Señalar los diferentes significados que puede tener, por ejemplo, una palabra, aclarar el vocabulario, aclarar las instrucciones, aclarar la información. Señalar también el significado emocional. Recordemos siempre lo importante que es trabajar desde las emociones. Utilizar también un lenguaje no verbal para poder complementar el mensaje. ¿Qué cosas debo evitar cuando estoy mediando desde el significado? Que el estudiante haga algo solo porque tú se lo pediste. Esto tiene que tener un sentido, tiene que tener, ¿no es cierto?, una conexión con la realidad, tiene que ser también significativo para el estudiante. Otras cosas que debemos evitar, actuar de manera rígida, porque tenemos que aprender también que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros como profesores o quienes estamos en el contexto educativo, tenemos que también ser flexibles y ponderar las situaciones emergentes que pudieran ocurrir. Dejar que el niño explore solo el mundo, explore solo la información. Prohibir símbolos, costumbres que estén vinculadas con su cultura. No decir nunca nada de lo que tú estás valorando, porque es importante que ellos sepan que nosotros valoramos y hacemos este seguimiento, ¿no es cierto? Y felicitamos esos logros que tienen. Mantenerse siempre en una posición neutra. Es necesario tomar una postura, es necesario también indicarle cuando algo está bien hecho, cuando hay algo que es posible de ser mejorado. En ese sentido, algunas sugerencias también que podemos considerar al momento de mediar durante el aprendizaje. Por ejemplo, preguntas que apunten hacia el proceso. ¿Cómo encontraste esta información? ¿Dónde la buscaste? ¿Qué estrategias empleaste, ¿no es cierto?, para poder obtener estos datos o esta información? ¿O qué hiciste para llegar a la respuesta? ¿Qué variables tuvieron que considerar? ¿Qué dificultades encontraste en el camino? Preguntas que conducen a más de una respuesta también, otra forma de hacer mediación. ¿Cómo resolviste este problema? ¿Lo podrías resolver de una manera distinta? ¿Podrías buscar otro camino? Preguntas de mediación también que conducen al examen de posibles estrategias para la solución de problemas. ¿Por qué tenemos tantas respuestas diferentes? ¿Cuál será la correcta? ¿Por qué ustedes piensan esto y sus otros compañeros resolvieron el problema de una manera distinta? ¿Podríamos considerar o clasificar las respuestas entre respuestas buenas, respuestas incorrectas, correctas? ¿Por qué? ¿Qué criterio podemos utilizar? Preguntas también que inducen, ¿no es cierto?, actividades de razonamiento, porque buscamos también que el estudiante se dé cuenta de sus procesos. ¿Cómo lo pensaste? ¿Por qué lo pensaste así? ¿En qué te fijaste? ¿Cuál es el camino que seguiste? Preguntas también que apunten a que el estudiante sea capaz de comunicarle a otros lo que él ha pensado. ¿Cómo le podrías contar a tus compañeros la forma en que resolviste esta tarea? ¿Qué opinas tú en relación al trabajo que tus compañeros han realizado? Porque aquí también se trata de involucrarlos en el proceso, ¿no es cierto?, de construcción del aprendizaje con otros. ¿Qué otras consideraciones podemos tener en términos de las preguntas de mediación? Podemos establecer preguntas dudosas para que puedan comprobar una hipótesis, por ejemplo. ¿Por qué escogiste esta tarea y no otra? ¿Qué sucedería si reemplazas una parte por otra? Si cambias, si quitas este elemento, si no consideras esta información, si escoges ciertas partes y no las otras, ¿cómo sabes lo que está correcto? También podemos incorporar preguntas que incentivan los procesos de generalización. Dame un ejemplo, ¿no es cierto?, que se parezca a esta situación. ¿En qué otra situación de aprendizaje podrías ocupar esta estrategia? ¿En qué otro momento te sirve responder de esta manera? ¿En qué otras situaciones, por ejemplo, de la vida tienes que comparar, clasificar, recurrir, ¿no es cierto?, a distintas fuentes de información, etcétera? De esa manera voy vinculando estos aprendizajes con nuevos aprendizajes o con nuevas situaciones hipotéticas que podrían llegar a suceder. Preguntas que estimulan la reflexión y que reducen también la impulsividad de la respuesta de nuestros estudiantes. A ver, piensa con calma, ordena tu información, ve con claridad aquello que vas a responder. ¿Cuáles son los pasos necesarios para poder completar esta tarea? Ordénalos. ¿Qué vas a hacer primero? ¿Qué podrías hacer después? ¿Qué harías al final?
Podrían también incorporar otro tipo de preguntas para señalar la ineficiencia de un método cuando algo no dio resultado. ¿Por qué crees tú que te equivocaste? ¿Dónde está el error? ¿Qué podrías hacer para enmendar esta situación? ¿Cómo podrías prevenir que esto no vuelva a suceder? Entonces, incentivamos también que el estudiante vaya planificando su conducta. Preguntas también frente a la impulsividad. ¿Cuándo podemos borrar? ¿Cuándo podemos eliminar? Ordena la información. ¿Cómo puedes reducir la cantidad de borrones cuando estoy escribiendo algo? ¿Cómo puedo mejorar el producto final que estás elaborando? Entonces, voy generando preguntas. Carol, ya estamos en el tiempo, Ya. para que vamos cerrando, por favor. Perfecto, gracias Aldo. Voy generando preguntas, ¿no es cierto?, intencionadas de mediación que me permiten orientar el trabajo de los estudiantes, que estimulen y que favorezcan también la planificación de su conducta. ¿Qué es lo que queremos alcanzar con esta mirada? Tener también aprendices expertos dentro de la sala de clases, ¿cierto? Ya hemos escuchado a lo largo de la jornada lo importante que es que nuestros estudiantes también no solamente quieran aprender, sino que sepan con claridad cómo hacerlo, cuáles son las estrategias, ¿no es cierto?, más adecuadas para poder alcanzar ese aprendizaje y alcanzar la meta que nosotros le estamos planteando y que estamos construyendo con ellos. De esta manera podemos pensar en un espacio mucho más significativo, abierto y de participación, ¿no es cierto?, de cada uno de nuestros estudiantes. Por eso es importante que las interacciones pedagógicas vayan de la mano de una mediación que es intencionada, que está planificada y que responde, ¿cierto?, a las características y a las necesidades que tiene nuestro contexto educativo. Bien, lo voy a dejar hasta ahí entonces. Muchísimas gracias, voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias por la invitación de participar con ustedes el día de hoy.